Muy buenos días, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues esperamos de que estén aprendiendo al igual que nosotros acerca del Espíritu Santo. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué será que en la actualidad la iglesia está cómoda en el mundo? El título de hoy es el dinamismo del Espíritu Santo en la iglesia. Ayer nos quedamos que un aspecto interesante acerca de la iglesia primitiva, luego de Pentecostés, es que tenían un sentido de convicción en sus corazones. Pero hoy las personas solo quieren hablar de diversión, de cómo ser las mejores personas posibles, de cómo ser exitosos en todo lo que emprendan. Pero ese no era el mensaje de la iglesia primitiva. La naturaleza de su mensaje era tal que traía convicción de pecado. Y esa convicción de pecado los llevaba a la separación del mundo. Este aspecto de la iglesia primitiva que vale la pena observar era la brusca separación entre ellos y el mundo. Y de hecho el mundo se rehusaba a asociarse con la iglesia por el poder de convicción que tenía. En aquellos días no había ningún tipo de compatibilidad entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué será que en la actualidad el mundo está cómodo en la iglesia y la iglesia está bastante cómoda en el mundo? No hay separación. Un mundano está dispuesto a sacrificar una hora de su domingo en la mañana que le garantice que irá al cielo cuando se muera, con tal de que el resto de la semana pueda tener él el control de su vida. La iglesia primitiva conocía la disociación que tenía con el mundo. Para ellos no había dilemas de si algo era de la iglesia o del mundo. No buscaban salir a experimentar las cosas del mundo para tener una oportunidad de decir algo bueno de la iglesia. No. Y sabes que tenían también en común la oración. La iglesia primitiva se deleitaba en la oración. Hoy no le puedes hablar a la gente de oración, más bien es petición lo que ellos hacen, no es oración. Ellos se reunían a orar casi todos los días. Hoy, en cambio, las iglesias se reúnen a cenar, a comer, a disfrutar. La iglesia primitiva se reunía para ayunar y orar, lo que podría explicar la diferencia que vemos hoy. Antes de Pentecostés, los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Nadie hace esa petición en el libro de los Hechos ni en los otros libros del Nuevo Testamento, porque la oración era un ejercicio automático para todos los miembros de la iglesia primitiva. Nada los deleitaba más que reunirse para orar. Eran hombres y mujeres de oración, pero además Dios obraba a través de sus oraciones. En otras palabras, sabían cómo orar y por qué orar. En la actualidad, las personas oran por cosas que no importan realmente. Los miembros de la iglesia primitiva entendían las dinámicas de la oración. Por eso el título de hoy, el dinamismo del Espíritu Santo en la iglesia. Si queremos tener un avivamiento y oremos para que suceda, debemos comenzar con la oración. Cuando los cristianos abandonen la inmundicia de la oración de principiantes, de solo pedir y pedir, y comiencen a tomarla tan en serio como lo hacían los cristianos de la iglesia primitiva, comenzaremos a ver cosas que sucedían en aquellos días. Pero hoy en día todavía nos deleitamos con personas de hace cientos de años como George Mueller, un gran hombre de oración, donde todo su ministerio estaba edificado sobre la base de la oración. Y no creo que George Mueller deba ser la excepción en la iglesia actual. Todos deberíamos ser como él en cuanto a la oración. Pero te pregunto, ¿creemos en la oración como lo hacía la iglesia primitiva? ¿Comprendemos la obra de Dios a través de nuestras oraciones? Cuando comencemos a orar como lo hacían aquellos cristianos, comenzaremos a ver a Dios obrar de maneras que traerán gozo y alabanza a nuestro corazón. Y también que tenían la iglesia.
Número 2, amor por la palabra de Dios. Este aspecto de la iglesia primitiva que quisiera resaltar era su amor por la palabra de Dios. Y debemos recordar que en ese momento no tenían copias de las escrituras ni Biblias como tenemos hoy, y tantos recursos que tenemos hoy. Y de hecho, el Nuevo Testamento aún ni se había escrito. Sin embargo, amaban las escrituras, y cada vez que el apóstol Pablo les escribía cartas a las iglesias, las incorporaban y el Espíritu Santo comenzaba a usarlos. Si vamos a tener una vida llena del Espíritu Santo, necesitamos tener un profundo amor y valorar las Escrituras. Los primeros cristianos amaban la palabra, y muchos la pagaron con sus propias vidas. Si leemos la historia de la iglesia, veremos que muchos creyentes perdieron sus vidas a causa de su devoción por las Escrituras. Hay un libro que les recomiendo que compren o lo vean por el internet, si no quieren comprarlo, Los Mártires de Fox, para que entendamos la historia de la iglesia. La iglesia primitiva entendía el lugar que tenían los textos sagrados, no solo en sus vidas, sino también en la vida de la iglesia. Pero, ¿qué lugar ocupa la Biblia en nuestras vidas hoy? ¿Qué lugar le damos a la Biblia en nuestros servicios de alabanza? Y ellos tenían una rendición total al Espíritu. Número 3. Todas estas cosas y más muestran la diferencia que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Si vamos a permitirle ser quien es en nuestras vidas y nuestras iglesias, comenzaremos a notar que las características de la iglesia primitiva se convertirán en las características de nuestra iglesia. Debemos animar a las personas a que comiencen a creer que la iglesia puede volver a ser como tendría que serlo. La única forma de que eso suceda es si nos rendimos totalmente al Espíritu Santo. Él no es solo una doctrina, no es simplemente parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien debe entrar a nuestras vidas, a nuestras congregaciones, a nuestras familias, para traer el poder y la autoridad del mismo Dios. Para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, necesitamos rendirle toda autoridad y todo poder a Él. Para que el Espíritu Santo obre hoy en la iglesia, necesitamos rendirnos por completo a Él. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿le permitiremos hacer una diferencia en nuestras vidas y en nuestras iglesias? ¿Cuál es el retrato de una iglesia llena del Espíritu? Escucha bien, aquí viene la parte interesante del estudio. Dice el Salmo 133, verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Te vuelvo a repetir, ¿cuál es el retrato de una iglesia llena del Espíritu? Cuando examinamos los retratos o las fotografías que tenemos, bueno, al menos a mí, nos damos cuenta de que esos retratos o fotos están compuestas por cientos o a lo mejor miles de pinceladas. Sin embargo, cuando miramos el retrato no somos conscientes siquiera de una pincelada, porque no nos concentramos en una sola pincelada, sino en la imagen completa. Una gran obra está compuesta de muchas pinceladas que se combinan y se entremezclan armoniosamente, lo que hace que las pinceladas individuales desaparezcan. Eso eran las pinturas artesanales, como se les llama, o de arte, obras de arte, que se pintaban con pinceles. Ahora, en las imágenes de la tecnología se les llama pinceles de cuántas pinceladas tiene para que se vea la imagen. La belleza del color es que hay colores básicos al alcance de todos, pero también hay combinaciones ilimitadas de esos colores que le permiten al artista crear tonalidades únicas que solo él puede formar. Es por esta razón que algunas de esas pinturas están valuadas en millones de dólares. En nuestra mente podemos separar los colores, pero en la realidad no podemos hacerlo. Cada parte del retrato tiene armonía absoluta,
Si algo se destaca, arruina la armonía de la obra. Por eso, grábate muy bien esto. Cada iglesia llena del Espíritu es única. Se pueden decir muchas cosas de la asamblea local, de la iglesia llena del Espíritu. Es decir, cada iglesia llena del Espíritu Santo está compuesta por los mismos ingredientes básicos, pero es arte del Espíritu Santo hacer que cada una sea única y especial. Las iglesias no están cortadas todas en el mismo molde para hacer copia de una original. Si esto sucediera, la denominación estaría en problemas. Por ejemplo, si leemos las cartas, la iglesia de Éfeso no era igual a la de Corinto no era igual a la de Galacia, y así sucesivamente. Toda la iglesia llena del Espíritu refleja este aspecto del Espíritu Santo, que cada una es única. Él es mucho más de lo que podemos llegar a comprender. Hay algunas cosas acerca de su esencia que podemos entender, cosas que nos reveló de sí mismo en el mundo. Sin embargo, hay muchas otras que no hemos descubierto aún. El Espíritu hace su mejor trabajo en el marco de la iglesia local. No hay otro lugar en donde pueda verse mejor. Es por esto que la iglesia llena del Espíritu es tan crucial en estos días. Se inició en los tiempos apostólicos con congregaciones llenas del Espíritu y no hay nada que haya cambiado como para inhabilitar eso. Debemos reconocer, sin embargo, que muchos edificios que se hacen llamar congregaciones simplemente están llenas de humanidad, dirigidas, guiadas y empoderadas por el hombre. Una iglesia llena del Espíritu es la que refleja la hermosura y la armonía del mismo Espíritu. Por eso tenemos el manual, Hechos 2, 42 al 47. Es una belleza ilimitada que crece año a año y de generación en generación. En esa clase de iglesias el Espíritu Santo se complace en revelarse a sí mismo y en obrar como desea hacerlo. Es más, Hechos 2:47 dice que él mismo agrega a la iglesia a los que han de ser salvos. Cada congregación local es diferente en muchos aspectos, pero vamos a enfocarnos en los elementos de la iglesia que se encuentran o deben encontrarse en cada iglesia que está llena del Espíritu. Si contemplamos su exterior, podrían ser muy distintas. Todos los edificios son distintos entre sí. Podríamos enumerar muchas diferencias entre la iglesia actual y la iglesia en los tiempos de los apóstoles, pero todas son externas y superficiales. Ahora, enumeremos algunas de las características de una iglesia llena del Espíritu Santo en la actualidad como en los tiempos de los apóstoles, donde no debe de haber diferencia. La unidad. Lo primero que debemos pensar es que en la iglesia, en los tiempos de los apóstoles, había un sentido de unidad y compañerismo. Necesitamos esto mismo hoy y lo podemos encontrar en una iglesia llena del Espíritu Santo. El día de Pentecostés los cristianos estaban reunidos y en comunión. El Espíritu Santo no creó la unidad, sino fue esa unidad lo que hizo descender al Espíritu Santo. Lean Hechos 2:1. Fue la plataforma, la unidad, para que el Espíritu Santo pudiera hacer su obra. Hoy nos reunimos supuestamente para que el Espíritu Santo traiga la unidad, cuando la unidad la debemos de buscar nosotros, para que Él se manifieste. Donde no hay unidad, Él no se manifiesta. Escúchalo bien. Lo que encontramos hoy en una iglesia llena del Espíritu es que debe de haber suprema unidad de los hermanos. Aquí en Salamanca nos estamos reuniendo con la Alianza de Pastores de Salamanca y varios pastores para una cruzada evangelística gigantesca que se quiere hacer para el mes de enero con un evangelista. Escuchen esto, que él paga todo. Un evangelista holandés, pueden ver su vida en YouTube. Se llama Johan Toet, es un holandés y él paga todo. Pero es increíble que no haya unidad cuando no vamos a poner ni un peso, cuando todo lo va
a pagar Él. La unidad es la que nos une y que no podemos explicar con palabras, métodos o procedimientos. No nos reunimos mediante métodos empresariales o de entretenimiento. Nos reunimos porque nos enfocamos únicamente en el Señor Jesucristo. Cuando lo hacemos en esa unidad espiritual, nos convertimos en el suelo donde el Espíritu Santo puede comenzar su ministerio. Si como individuos somos todos diferentes, incluso en los días de los apóstoles, había diferencias entre los creyentes. Hubo conflictos entre Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros, pero eso no los separó. Sin embargo, no nos enfocamos en las diferencias, nos enfocamos en lo que nos une. El principio esencial de una iglesia llena del Espíritu es la unidad de los hermanos. No es algo que podamos evadir, es algo que experimentamos incluso antes de ingresar al lugar, al edificio de la iglesia. El edificio no nos une, una denominación no nos une. Si esos son los factores que nos mantienen unidos, pues no hemos comprendido entonces lo que significa ser uno en Cristo. También, ¿qué tenía la iglesia? ¿Cuál es el retrato de una iglesia llena del Espíritu? La autoridad. Otro de los elementos que las iglesias llenas del Espíritu tienen en común es la autoridad del mismo Espíritu. Muchos han rechazado al Espíritu Santo. Lo reconocen y le dan el lugar como la tercera persona de la Trinidad. Pero en la Biblia nunca menciona que Él es la tercera persona. Sin embargo, han desestimado la autoridad que Él tiene en la vida de la iglesia local. Tenemos nuestra propia autoridad, nuestra propia agenda. Nos reunimos para conformar una declaración de visión y misión y luego cada uno hace lo que le parece. Tenemos a nuestra disposición todos los elementos empresariales que utilizamos para que la iglesia se reúna. Es increíble que ahora lo que está reuniendo a la iglesia, aquí en Guanajuato por lo menos, son las campañas electorales para orar por los candidatos de su preferencia. Sin embargo, la iglesia llena del Espíritu reconoce y honra la autoridad del Espíritu, no del hombre. No toman ninguna decisión ni se mueven a menos que Él los guíe, como nos dice la palabra y como ya hemos dado muchísimos versículos en estos estudios para darnos cuenta de que el Espíritu tiene personalidad. Si volvemos a considerar a la iglesia primitiva del libro de los Hechos, vemos la influencia que el Espíritu Santo tenía en todo lo que hacían y lo que no hacían. Por eso es necesario que investiguen cada uno de ustedes acerca de los avivamientos en el pasado y se darán cuenta que todo avivamiento fue el resultado del Espíritu Santo tomando autoridad nuevamente en la iglesia local. Se arrodillaban y se negaban a actuar hasta que el Espíritu Santo se moviera. Siempre hemos dicho lo siguiente y lo seguiremos repitiendo. Lo que se necesita hoy es que las iglesias suspendan todas sus actividades por 6 meses, como sucedió en la pandemia, que Dios tuvo que obrar, que nos pongamos de rodillas y esperemos a que el Espíritu Santo comience a moverse en la dirección que Él quiere que vayamos. Si todas las iglesias de Latinoamérica, Norteamérica lo hicieran, habría un mover del Espíritu Santo, al igual que hubo en todos los avivamientos que nos contaron que sucedieron años atrás. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso posible. Pero dime y te pregunto, y seamos conscientes y sinceros y francos, ¿qué iglesia va a querer suspender su servicio un domingo para salir a las calles? Y no es que nos pongamos de ejemplo, pero nosotros lo hemos hecho varias veces, cuando hay alguna otra cosa más importante. El reunirse es importante, pero la iglesia, la importancia no la da el edificio, la da la comunión, la unidad, la oración del pueblo en todo lugar. Pero ¿por qué no cancelan
los servicios los domingos, por las ofrendas y los diezmos, por el dinero, la avaricia, la codicia. Esa es la realidad. Por eso nunca debemos olvidar la exaltación de Jesucristo. Esa es la principal función del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Juan 16:14. Él me glorificará a mí y tomará de lo mío y se los hará saber. Este tercer elemento en evidencia en la iglesia del libro de los Hechos, que debería estar en todas las iglesias llenas del Espíritu Santo en la actualidad, pues es simplemente la exaltación de Jesucristo. Y no nos alcanzan las palabras para remarcar lo suficiente. El principal objetivo del Espíritu Santo en toda congregación es exaltar el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no solamente se exalta encerrados en 4 paredes, sino en todo lugar, como Él lo dijo en Mateo 25, 31 al 46. Esta acción es la que comprueba su autoridad. Jesús dijo en Juan 12, 32, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La única persona capaz de levantar a Cristo de esa forma es el Espíritu Santo. Él exalta a Cristo aún en los confines de la iglesia local. Todo lo que Él hace ahí tiene ese único objetivo. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, Jesús fue exaltado de tal forma que toda la iglesia se reunió en alabanza, adoración y exaltación. Cuando el Espíritu Santo toma autoridad y se le permite hacer lo que desea, su primera misión es exaltar a Jesús. Pero en la actualidad luchamos con una generación que busca exaltar a personas o incluso programas. Hoy se idolatra a cantantes cristianos, artistas cristianos, a programas, a métodos humanos. Buscamos la iglesia que tenga más mover porque tiene más asistencia, sin darnos cuenta de que una iglesia llena no es garantía de que el Espíritu esté ahí. Una iglesia de cientos, de miles de miembros no es garantía de que el Espíritu Santo esté ahí. Al igual que una iglesia pequeña tampoco es garantía de que porque sea una iglesia pequeña, humilde, el Espíritu esté ahí. Porque queremos exaltar a cualquier persona o a cualquier cosa, pero menos al Señor Jesús. Y claro que utilizamos el nombre de Cristo cuando oramos, esperando que eso haga efectiva nuestras oraciones. Pero nos olvidamos lo que Jesús dijo en Mateo 7:20 en adelante. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Él dijo, sí, lo hicieron en mi nombre. Pero yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían milagros, prodigios, maravillas, pero nunca se acordaron de amar al prójimo, como Él lo dice y lo ordenó en Mateo 25, 31 al 46. Jamás diríamos nada negativo acerca de Jesús. Sin embargo, cuando vamos a la iglesia, en lugar de exaltar a Jesucristo, muchas veces exaltamos personas, celebridades y programas. Y hoy va a estar en la iglesia fulano de tal y trae una palabra poderosa para tu vida, que va a cambiar tu vida. Y ahí va la gente que nunca iba a la iglesia. Y por lo general estas son las cosas que hacen que nos reunamos. Pero eso es pseudo unidad, algo que nunca va a perdurar. Porque si eso es lo que nos une, los programas, los métodos, las personas, las celebridades, los artistas, pues tienes que tener cada semana artistas o gente ahí para que se sigan reuniendo. Eso no sucedía en la iglesia primitiva. No había personalidades, gente famosa, ni programas que hicieran que se reunieran. Lo único que tenían era el Espíritu Santo y lo único que Él hacía era exaltar a Jesucristo. Necesitamos renovar el énfasis en exaltar a Jesús. Debemos ser conscientes de que no podemos exaltarlo de la manera correcta con nuestras propias fuerzas. Si podemos hablar acerca de Él, podemos predicar acerca de Él
y dar testimonio de Él? Claro que sí. Sin embargo, el único que puede exaltar verdaderamente a Jesús es el Espíritu Santo. Sabremos que su autoridad está en nuestra congregación cuando entre nosotros haya un incontenible sentir, una pasión de exaltar al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que debe de haber entre la iglesia? Ay, Señor, te dejo con la introducción de lo que veremos mañana. Mañana veremos la armonía de una iglesia llena del Espíritu. ¿Y sabes qué comenzaba con esa armonía? Que tenían armonía de los dones del Espíritu. La armonía de los dones espirituales. Parecía ser natural para la iglesia llena del Espíritu experimentar una armonía en los dones del Espíritu. Incluso cuando leemos el capítulo 6, dice que para escoger a los que servían las mesas, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de dones. Porque ahí vemos a Esteban, vemos a Felipe, que después se convirtieron en predicadores. Esteban en el primer mártir, pero ¿cómo predicaba con poder? Felipe, que fue a predicarle al eunuco cuando estaba cómodo en Samaria, predicándole y haciendo maravillas, y el Señor le dice, vete al desierto a predicarle a aquel eunuco. Porque ellos entendían que los dones eran del Espíritu, no eran de ellos, y ellos estaban dispuestos a ser guiados a donde hubiera necesidad. Solo una iglesia llena del Espíritu puede dar una plataforma para que el Espíritu Santo ejerza y dirija estos dones. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Al menos a mí en lo particular que me sorprende, que uno de los dones que tenían era el don de dar con liberalidad, porque dice Hechos 2 que ninguno tenía las cosas como personales, sino que todos tenían en común todas las propiedades y en ninguno había necesidad, porque todos vendían las propiedades para que no hubiera necesidad en la iglesia, que no hubieran necesitados. Pero hoy en día, debaten y cuestionan si diezmo o no diezmo, si ofrendo o no ofrendo, que si es de la ley o no es de la ley, cuando en la iglesia primitiva vendían todo para darlo a la iglesia. Pero ese es un don de liberalidad que solo viene con el Espíritu Santo, que hablaremos de ese en otro capítulo o en otro estudio. Si verdaderamente la iglesia desea ser llena del Espíritu, no habrá ningún don predominante. Habrá momentos en los que uno podrá destacarse más que otro, pero habrá armonía y unidad de los dones espirituales. Y creo que en todos debería manifestarse esos dones en la iglesia actual. La iglesia es la gente. La característica de estos dones espirituales y la dirección del Espíritu Santo es que todos se centran en exaltar al Señor Jesús. Una vez más, volvamos a considerar toda la obra. Un gran cuadro no es solo una pincelada. Un gran cuadro es el resultado de una mezcla de colores y de pinceladas, todos con un mismo objetivo. En la iglesia llena del Espíritu, en la que Él está a cargo, habrá armonía de dones espirituales, y por causa de esa armonía habrá un claro enfoque en la persona del Señor Jesucristo. No habrá protagonismo de nadie, solo del Espíritu, de exaltar a Cristo. Y déjame ser muy claro, y te quiero dejar con esto. Cuando digo que los dones espirituales están bajo la autoridad y supervisión del Espíritu Santo, después de todo, pues son los dones del Espíritu y Él reparte a cada uno como Él quiere. Nunca están a discreción de una persona, como muchas veces dicen, pasen, ¿quién quiere recibir el don? ¿Quién? Venga, le voy a imponer el don. Cuidado con esas mentiras. El único que da dones es el Espíritu Santo.
no son juguetes religiosos ideados para entretenernos. ¿Quién en las campañas de evangelismo? Uy, que si se ve eso en los evangelistas. ¿Quién quiere que le imponga las manos? ¿Quién quiere? Y ahí corre la gente porque piensan que es magia. Se ha causado mucho daño en esa área porque algunas personas de la iglesia, aún con buenas intenciones, no comprendieron el verdadero significado de los dones espirituales. ¿Quién quiere el don para echar fuera demonios? ¿Quién quiere el don de sanidad? Cuidado, los dones están bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Él escoge a quien quiere en el momento que Él quiere para exaltar a Cristo. Es su decisión, no de la persona. Por eso debemos tener en cuenta los elementos que tenían lugar en la iglesia primitiva, que hoy también se encuentran en las iglesias llenas del Espíritu Santo. La unidad, la autoridad del Espíritu, la exaltación a Jesucristo, la armonía de los dones. Necesitamos advertir algo. Ay, Señor, una iglesia llena del Espíritu es el blanco del enemigo. Escúchalo bien. No fue casualidad de que el sábado, no hubo tanto obstáculo para llegar al lugar donde fuimos. Y hubo cositas que, claro, tenemos que corregir. Una iglesia llena del Espíritu es el blanco del enemigo, pero es buena señal. El diablo conoce el potencial de una iglesia con esas características y sabe que su principal objetivo es la exaltación de Jesucristo, algo que el diablo odia con pasión. Su ataque comienza debilitando la obra del Espíritu Santo. Su táctica es atacar la unidad de los hermanos. Si logra escabullirse y causar disturbios y divisiones en la unidad, estará debilitando la obra del Espíritu Santo. El enemigo se aprovecha de la falta de unidad entre los hermanos para su propósito y sus planes, que son quitar a la iglesia de su foco, Jesucristo. El diablo está dispuesto a hacer lo que haga falta para que esto ocurra. Y odio admitir esto, pero ha tenido mucho éxito. Es por este motivo que las iglesias llenas del Espíritu necesitan estar enfocadas en el Espíritu Santo y en la obra que Él hace en ellas. No nos permitamos caer en la exaltación de personalidades o celebridades. No saquemos de contexto los dones espirituales, sino más bien sometámonos a la autoridad del Espíritu Santo a diario y permitámosle a Él hacer lo que Él desee. No hay nada más hermoso, te dejo con esto, que una iglesia llena del Espíritu Santo, exhibiendo, reflejando la maravillosa armonía de esta persona, de la Trinidad, cuya esencia es el amor. Por eso mañana veremos la armonía de una iglesia llena del Espíritu. Por hoy, no olvides el dinamismo del Espíritu Santo en la iglesia y los elementos, ya los vimos. ¿Cuáles son para que se logre en la actualidad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por enseñarnos que la función principal del Espíritu Santo son dos: exaltarte a ti por sobre todas las cosas y convencer de justicia, pecado y de juicio, Señor. Y lo demás viene por añadidura. Tú das el poder para convencer, porque ese poder es dunamis, que viene de dinamita, que explota en el corazón de la gente cuando tu palabra con el poder del Espíritu Santo es predicada. Porque las personas no son iguales, se queda la semilla, que tú la harás germinar al tiempo tuyo, porque no es con el poder del hombre, sino con el poder tuyo, porque tú eliges a los que han de ser salvos a través de la palabra, Señor, porque tú, Señor, eres el que siembras esa semilla en los corazones de la gente. Nosotros solamente somos eso, alfalferos, semilleros que predicamos tu palabra, Señor, pero quien la dirige, quien
hace que penetre como una espada, eres tú, porque la palabra es una espada, la palabra es un martillo que desmenuza. Pero hoy en día la hemos cambiado como palabras de complacencia, de éxito, de prosperidad, incluso llegar a decir que somos hijos de un rey y que merecemos el mejor carro, el mejor traje, el mejor... Olvidándonos que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. Claro que somos hijos de un rey, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, las cosas eternas, porque las cosas que vemos van a perecer, pero las que no vemos son eternas. Y tu Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.